Muy buenos días. Hoy en esta mañana damos gracias a Dios por estar en Canal 38. A todos los televidentes que están sintonizando este canal, los bendecimos en esta hermosa mañana y damos las gracias a Dios por otra oportunidad más, ¿verdad? Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Mi nombre es el pastor Felipe Herrera, ¿verdad? De los Ministerios Nueva Esperanza en Ciudad Juárez, haciéndote la invitación, ¿verdad? Para que no te desconectes del canal de televisión, porque traemos una palabra poderosa de parte de Dios que va a cambiar tu vida y va a transformar tu vida. Si no tienes a Cristo en tu corazón, esperemos que hoy en esta mañana lo recibas como tu Señor y como tu Salvador, porque el único camino al cielo es el Señor Jesucristo. Me acompaña mi esposa nuevamente en esta mañana. Le voy a pedir que se presente. Dios te bendiga, amada persona que estás ahí en tu casa sintonizando tu canal 38. Te saluda la pastora Elizabeth Herrera de la iglesia Ministerio Nueva Esperanza de Ciudad Juárez, y esperando que te quedes con nosotros todo este tiempo que estaremos compartiendo la palabra de Dios, deseando que sea de edificación para tu vida, de mucha ayuda para tu vida. Y damos un saludo para Ciudad Juárez. Ahí voy a mandar un saludo para la familia Herrera, para la familia Próspero, que seguramente nos están sintonizando, y que el Señor les bendiga. Amén. Hoy en esta mañana traemos un tema bien importante, ¿verdad? Que hemos estado viendo cómo han estado pasando sucesos, tormentas, huracanes, ¿verdad? Terremotos, y a veces las personas no saben qué hacer en esa situación, porque les entra el temor y les entra el miedo. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos de Jesucristo, sabemos, ¿verdad?, por qué están pasando las cosas. Hoy traemos el tema, cuando pasas por las tormentas, ¿qué hacer cuando pasas por una tormenta? Ahí en la palabra del Señor, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35, dice la palabra del Señor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿por qué tienes cuidado? ¿Por qué no tienes cuidado? Si no tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Vamos a hacer una oración para que la palabra del Señor llegue, ¿verdad?, a lo más profundo de esa casa, de ese hogar, esa familia. Si te encuentras desesperado, si no hayas qué hacer, ¿verdad?, si estás apartado aún de Dios, o quizá, ¿verdad?, la semana pasada predicamos, ¿verdad?, de que no pierdas la sensibilidad. Quizás has perdido la sensibilidad de buscar a Dios por problemas que has pasado, por tormentas, amén, por adversidades que han pasado en tu vida, enfermedades. Y créeme, Dios te sigue amando todavía. Dios es un Dios de misericordia. Dice su palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hoy en esta mañana te levantaste, ¿verdad?, teniendo una nueva misericordia. Y si Dios nos ha dado esa misericordia, tenemos que aprovecharla para seguir adelante. Aún estés pasando por medio de tormentas, estés pasando por, ¿verdad?, situaciones difíciles, tormentas espirituales que a veces pasamos, ¿verdad?, y no encuentra la salida. Déjame hacer una oración para que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu vida y no endurezcas tu corazón. Sé sensible en medio de la turbulencia y en medio de la tribulación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana estamos delante de tu presencia para alabar tu nombre y bendecir tu nombre. Tú sabes, mi Dios, que hay tanta necesidad en este mundo. Hay tanta necesidad en esta tierra. Mucha gente, mi Dios, está temerosa, tiene miedo, Padre. Quizá porque han dejado de confiar en ti. Señor, su fe, mi Dios, ha bajado en vez de aumentado, Señor. Yo te pido
Padre Santo, que en el nombre de Jesucristo, mi Dios, esta palabra, Señor, toque sus vidas. Toque ahí, Señor, en lo más profundo, Señor, de su ser. Ahí en su recámara donde se encuentran esas familias, esos jóvenes a punto de suicidarse. Esas personas que están viviendo en depresión, que están enfermas, que no encuentran la salida. Mi Señor, mi Cristo, yo te pido que tú libertes, Señor, al que está cautivo, libertes al que está oprimido, aquel que se encuentra en drogas. Quizá ahorita una persona está en un hotel drogándose, alcoholizándose, quizá esté apartada de su familia y no encuentra la salida, mi Dios. Pero tú eres la solución, tú eres el Dios, Padre, que rompe cadenas y pudre yugos por medio de la unción del Espíritu Santo. Ahí donde se encuentran, yo declaro que son libres, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, y que esta palabra, mi Dios, los transforma, los liberta, Señor, los restaura, los edifica, mi Dios, porque tu palabra no llega vacía, mi Dios. En esta hora de compartir tu palabra, mi Señor, declaro milagros poderosos. Declaro, mi Dios, que el cautivo es liberado. Declaro que el adicto, Señor, es liberado. El alcohólico es liberado. Aquella persona que se encuentra cansada, mi Dios, de esta vida, desesperada porque no encuentra la solución de sus problemas. Padre Santo, tú eres la solución, mi Dios, porque todo lo material, todo lo terrenal se quedará aquí en la tierra. Es polvo, mi Dios. Lo único que te interesa a ti, mi Señor, es el alma de una persona. Tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, mi Señor, tú haces fiesta en los cielos, Padre Santo. Yo declaro, mi Dios, que por medio de este medio de televisión, Padre Santo, mucha gente acepta tu palabra y es convertida, Señor, al 100%, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. También declaro que esas personas que se encuentran enfermas, mi Dios, son sanadas en el nombre de Jesús. Enfermedad de cáncer se va, enfermedad de la sangre, del corazón se va, enfermedad de los oídos tapados son destapados en el nombre de Jesús. Toda ceguera, mi Dios, tanto espiritual, tanto física, yo declaro que son sanos en el nombre de Jesucristo, Padre. Todo espíritu de depresión, yo lo reprendo en tu nombre, Padre, y declaro, Señor, que los aires son atados para que este medio, Señor, televisivo, Padre Santo, reciban salvación y reciban sanidad, Padre. En esta hora declaro, Señor, y detengo, Señor, todo espíritu del mundo, Padre, que quiera venir a atacar, Señor, este medio de televisión, Padre, que quiera venir a perturbar, Señor, tu obra, tu palabra, Señor. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús y declaro victoria, Señor, sobre esta hora donde vamos a compartir tu palabra poderosa en el nombre de Jesucristo. Si tú recibiste esta oración, abre tu oído. Créeme que el Señor Jesucristo quiere hacer algo poderoso en tu vida, en tu familia. Estamos en tiempos, ¿verdad?, donde hay mucha tribulación, mucho problema, mucha delincuencia, muchas muertes. La palabra del Señor habla en Mateo capítulo 24 que la maldad iba a aumentar. Eso ya está profetizado. Eso ya está declarado en su palabra y hemos estado viendo todos estos sucesos que están sucediendo a nivel mundial, en todas las naciones, en las ciudades, los países, cómo están pasando cosas tremendas, cosas terribles, ¿verdad? Que solamente aquellos que saben, ¿verdad?, de la palabra y saben de lo que iba a suceder y está aconteciendo. Solamente nos queda, ¿verdad?, una cosa: tener fe, confiar en Dios, orar e interceder, aclamar, ¿verdad?, por todas esas personas que no conocen a Jesucristo. Amén. Todas aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón, porque la única solución para poder traer paz y tranquilidad al corazón de una vida, de una persona, es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, dice que Él está a la puerta y Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú le permites entrar
a la puerta de tu corazón, le abres la puerta de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y dejas que el Espíritu Santo entre y haga morada en su templo, en tu cuerpo, créeme que tu vida va a ser diferente, tu caminar va a ser diferente, tus pensamientos van a ser diferentes, aún en la situación en la que te encuentres, aún en las circunstancias por las que estés pasando. Sabemos que mucha gente está transmitiendo este canal de televisión, está escuchando este canal de televisión, está viendo este canal, ¿verdad? Y están esperando una palabra de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que hay que tener fe. Dice su palabra, confiar en mí, yo he vencido al mundo. Quizás estás en un tiempo de desesperación, te encuentras ahí en un hospital. Créeme que Jesucristo tiene la solución para tu vida, pero tienes que abrirle el corazón al Señor Jesucristo. La Biblia habla aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, que Jesucristo, ¿verdad?, se encontraba dormido y había una tormenta, había una tempestad. Como Jesucristo, ¿verdad?, estaba sucediendo una tormenta, una tempestad, y como Jesucristo se encontraba dormido. Los discípulos dice que lo despertaron y le dijeron que se encontraban en una adversidad, en una tormenta. Pero Jesucristo sabía, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo. Esa tormenta no la había mandado Dios, no la había mandado Jesucristo. Esa tormenta hubo alguien que la pudo haber mandado. Mucha gente, ¿verdad?, le dice que Dios es el que manda los problemas. Mucha gente dice que Dios es el que manda todas estas circunstancias, y no es cierto, estamos equivocados. Tenemos un enemigo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que está sucediendo. Quiere destruir las vidas de las personas, quiere destruir las almas, no quiere que las almas sean alcanzadas. Pero hay un Cristo poderoso, dice que Él vino a deshacer toda obra del diablo, Él vino a deshacer toda obra de iniquidad. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que acercarnos a Él, porque Él es la única solución que te puede sacar de cualquier tormenta y de cualquier situación. ¿Qué piensas tú acerca de esto, pastora? Amén. Damos gracias a Dios, amén, por su nombre, que es sobre todo nombre, porque existe el Señor Todopoderoso. Y no sabemos en esta hora en qué tormenta te encuentres, en qué problema te encuentres, pero lo que sí te podemos decir en esta mañana, que hay alguien que puede entrar a tu casa, que puede entrar a tu hogar, que puede entrar a tu corazón, que puede entrar en medio de ese conflicto donde te encuentras y poner paz. Dice aquí su palabra, amén, que venía una gran tormenta, había turbulencia, había problemas, y dice que él estaba descansando, el maestro estaba descansando. Dice que los discípulos empezaron a tener miedo, empezaron a tener pánico, y dice que él se levantó ahí en el versículo 39 del capítulo 4, mira lo que dice ahí, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué estás de miedoso, verdad? ¿Por qué estás temiendo? Dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? En estos tiempos necesitamos recuperar la fe. Necesitamos que la fe abunde en nuestros corazones, que abunde en nuestras casas, que abunde en nuestra ciudad, que abunde en nuestra nación, sabiendo que el que puede resolver cualquier necesidad, cualquier problema, se llama Jesucristo. Aquí el Señor viene y los mira y les dice a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen tanto temor? Los discípulos siempre andaban con el Señor, miraban y sabían de su poder y sabían todos los acontecimientos que él hacía, todas las maravillas, todos los prodigios, pero aún así tuvieron miedo, ¿verdad? Pues claro, sintieron ya la opresión, y muchas veces así nos encontramos, sentimos el agua hasta el cuello. Pero hoy te queremos decir, este mensaje es para que tú entiendas que en medio de esa tormenta, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, se encuentra Jesús. Quizás tú puedas decir como los discípulos, ellos dijeron, Señor, ¿estás dormido? ¿Qué pasa? Ayúdanos. Y muchas veces así le decimos al Señor, Señor, ¿en dónde estás? No te escucho, ¿en dónde estás?
pero el Señor está ahí. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Ese es uno de los problemas quizás muchas veces, que no clamamos a Él, no vamos al que puede hacer el milagro, no vamos al que puede parar esa tormenta, al que puede solucionar ese problema. Esta mañana queremos hacértelo saber, pueblo de Dios, si tú ya te congregas, si yo estás en una congregación y tú estás bien cimentada, arraigado en la palabra de Dios, qué bueno, pero hay personas que quizás están apenas empezando en sus caminos, o personas, como ya les dije la semana pasada, que prenden el televisor y les gusta prender un canal cristiano, les gusta oír la palabra en el canal 38, pero en realidad no se han involucrado en una iglesia, en realidad no se congregan en una iglesia. A ti también queremos hablarte y decirte que tengas fe, que no importa el problema que estés pasando, no importa la adversidad, no importa la tormenta, si las olas vienen muy fuerte, dice que clames a Él y Él te va a responder, Él vendrá a tu ayuda. En esta hora queremos que lo sepas, que lo entiendas en todo tu corazón, con tu mente, y siempre clames a Él y siempre sepas que la respuesta, la salvación, el problema, la solución a tu problema siempre vendrá de Él. Amén. Hace tiempo hubo un tornado en la ciudad de Filipinas, y habla el video, ¿verdad? Estuvimos viendo este video y empezó a arrastrar muchas casas, murieron muchas personas, y dice que llegó a un área donde se encontraba mucha gente orando, mucha gente intercediendo, y dice que el huracán iba derechito a ese lugar donde estaban esas familias orando y aclamando a Dios. Y dice, habla el video, dice que la oración hizo que se deshiciera ese tornado para que no destruyera esa área donde se encontraban estas personas orando, donde se encontraban estas personas aclamando y reprendiendo. Había gente, ¿verdad?, en este video que estaba reprendiendo el tornado, y la oración fue lo que hizo, ¿verdad?, que el tornado se deshiciera en el aire y no destruyera más personas, más gente. Mucha gente dice, es que Dios lo mandó, es que ¿por qué Dios nos manda estas situaciones, estas cosas? En la palabra del Señor dice, la Biblia dice que Dios viene a darnos vida, viene a darnos vida en abundancia. Todas las personas, muchas personas, aún el pueblo cristiano, le atribuye todo esto a Dios. Amén, pero es un engaño del enemigo, que nos hace querer ver, ¿verdad? Nos hace querer saber de que es obra de Dios, es parte de Dios. Eso en sí ya estaba profetizado desde de los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que iban a suceder todas estas cosas por la maldad, por toda la maldad que iba a pasar, por toda la situación que iba a suceder. Aquí la escritura me dice en el capítulo 39, ahorita lo que leyó la pastora, dice que Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces, si Jesucristo reprendió al viento, Dios no pudo haber mandado esa tormenta, ¿verdad? Porque si Él lo hubiera mandado, no pudiera haber estado peleando Dios con Jesucristo. Hubo alguien quien mandó esa tormenta, porque Él reprendió aquí al viento, reprendió la tormenta y le dijo, calla, enmudece, ¿verdad? Y la palabra reprender, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, que expulsar al opresor con autoridad. Eso es lo que significa la palabra reprender, ¿verdad? Es expulsar al opresor. Entonces Jesucristo estaba expulsando aquello que estaba atormentando a los discípulos, que Él sabía que estaba pasando esa tormenta, que Él sabía que estaba sucediendo ese problema porque se encontraba dormido. Pero yo aquí veo algo bien interesante y bien importante, que Jesucristo estaba probando la fe de ellos. Estaba probando, ¿verdad?, en qué nivel, ¿verdad?, estaban con Dios, si en verdad estaban confiando en Dios o estaban confiando en la tormenta. Y eso es lo que está sucediendo en este mundo, en la actualidad, aún en el pueblo cristiano. La gente se preocupa más por la tormenta, se preocupa más por los problemas, sin saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios glorioso. Usted, ¿verdad?, puede decir, pero ¿por qué nos habla esto el pastor? Quizá él no ha pasado los problemas que nosotros hemos pasado. Créame, ¿verdad?, que el estar en este lugar no es casualidad. Estamos hablándole de algo poderoso que viene de parte de Dios, que si tú te encuentras en una tormenta, que te encuentras en una tempestad, créeme que Dios está en medio de la tormenta.
pero lo que tienes que hacer, a quien tienes que acudir es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y declarar tu fe, porque el Señor Jesucristo en varios pasajes bíblicos les habla, ¿verdad? Que la fe de ellos no estaba, ¿verdad?, de acuerdo con la fe de Dios. Y Dios nos dice que mayores señales harán a los que creen en su nombre. Entonces yo veo aquí este problema, fue en el huracán, en el huracán Matthew, fue cuando sucedió este problema en las Filipinas. Dice que cuando estaba el pueblo orando, cuando estaba el pueblo aclamando, dice que este tornado se deshizo por medio de la oración. Hay personas que yo no estoy en contra, ¿verdad?, que si huyes es necesario huir, pero hay personas que se deciden a orar y a clamar. Personas que están huyendo son personas que no conocen a Dios, personas que nunca conocieron la Biblia, que no han conocido la palabra del Señor, o la conocieron, ¿verdad?, y se olvidaron de lo que Dios podía hacer en medio de esos problemas, en medio de esas tormentas, en medio de esos terremotos, ¿verdad?, en los que está pasando la gente. Amén. Nosotros nos hemos metido en problemas, y aún en esos problemas que nos hemos encontrado, ahí ha estado Dios. Dios se encuentra en medio de esos huracanes y en medio de esas tormentas, que Él no es el que los ocasiona. Hay un enemigo que viene a matar, a robar y a destruir. Si no hubiera ese enemigo con el que peleamos, todo lo que peleamos, ¿verdad?, en la actualidad, que el enemigo viene y nos ataca, entonces, mis hermanos, entonces no estuviéramos en esta tierra, en esta vida. Pero si pasamos por estos problemas, es porque Dios nos ha dado una autoridad para reprender toda enfermedad, para reprender todo problema, y que ese problema, esa enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús. Pero el temor es una de las cosas, en uno de los problemas donde la gente cree más en el temor que la fe en Dios. Y el temor hace que las personas, su fe decaiga, ¿verdad?, y dejen de confiar en Dios. Usted puede decir, ¿verdad, pastor? Es que usted no está pasando por esos problemas, pero hemos pasado por muchos problemas donde hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que Dios ha estado en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros problemas. Yo le digo a estas personas, ¿verdad?, que están viendo el canal de televisión, que si tienen familiares allá en Houston, allá en Miami, ¿verdad?, en México, allá en Chiapas, donde están pasando, ¿verdad?, los terremotos. Ahí en Quintana Roo, creo que se sacudió también, alcanzó el terremoto allá en Quintana Roo, se craquearon las casas ahí de Yucatán. Entonces yo les quiero decir a estas personas, ¿verdad?, que confíen en Dios, que esto que está pasando es porque Dios quiere que la iglesia despierte, que la iglesia empiece a clamar, que la iglesia empiece a aumentar su fe, a creer en Dios, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, en medio de esa tormenta, el Señor Jesucristo está con nosotros. En medio de esos problemas, Jesucristo, ¿verdad?, tiene cuidado de nosotros, pero hay que confiar en Él, hay que seguir creyendo en Él. Dice la Escritura que Él reprendió a los vientos y le dijo al mar, enmudece. ¿Con qué autoridad lo hizo? Porque Él es Jesucristo, y esa autoridad, ¿verdad?, ha sido delegada a los hijos de Dios para reprender el temor, para reprender el miedo, para reprender esas tormentas, ¿verdad?, donde vienen y ocasionan destrozos materiales, amén, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros vecinos, que solamente los hijos de Dios van a hacer la diferencia. Vamos a un corte musical y al regresar te estaremos, ¿verdad?, compartiendo nuevamente lo que es la palabra del Señor. Tú puedes salir del medio de esas tormentas, y si lo decides. Amén. Nuevamente estamos en tu canal 38. Si tienes una petición, ¿verdad?, si quieres que oremos por ti, ahí está en la cabina, están unas personas agarrando las peticiones para orar. Aquí acaban de llegar unas peticiones, ahorita vamos a orar por ellas. Estamos en el tema qué hacer en caso de las tormentas, ¿verdad? Cuando te encuentras en una tormenta, créeme que el anhelo de nuestros corazones es que tú seas bendecido, de que Dios haga algo en tu vida, que llames al canal y digas, Dios tocó mi corazón por medio de una palabra. Están los números telefónicos ahí en el televisor. Marca el 915-532-8518. Háblanos rápidamente, levanta tu teléfono y pon tu petición, y créeme que vamos a orar aquí. Dios hace milagros, Dios trae liberación, sanidad, restauración,
pero levanta el teléfono y háblanos para poder orar por tus peticiones, por tus necesidades. Nos queda media hora todavía compartiendo este tema, qué hacer en medio de las tormentas. Voy a invitar a mi esposa para que dé unas palabras. Amén, Dios te bendiga, amada persona. Nuevamente pues estamos aquí después de este corte musical, invitándote, animándote para que confíes en la palabra de Dios. Ahorita tenemos aquí unas peticiones, vamos a hacer mención de algunas de ellas y quiero invitarte a que llames ahí en el estudio, hay personas que están tomando tu llamada y quizás también puedan estar orando por ti. Hazlo y confía en el Señor. El hablar tú a este canal, el exponer tu petición, es que estás confiando en que lo que tú estás hablando por ese teléfono va a suceder. Dice aquí que Jaime, ¿verdad? Está pidiendo oración para que Dios le abra puertas para encontrar una iglesia cerca de su casa. Qué bueno que el Señor abra esa puerta, amén, para que él se siga congregando y vuelva a sus caminos. Vamos a estar orando por Antonio, por favor y gracia. Vamos a estar orando por Héctor, quiere reconciliarse con Dios. Amén. Y ahí hay más peticiones. Aquí tenemos una petición también, es Marisela Ramírez, está pidiendo sanación por sus ojos, por todo su cuerpo y por liberación para su hermana. Creemos que Dios tiene el poder y son tormentas por las que pasamos, pero si aclamamos a Dios y le pedimos a Dios, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Dice su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que deleitarte en la presencia de Dios. Si es necesario pedir perdón, acercarte, pídele perdón y vamos a ver un milagro poderoso en tu vida. A veces es necesario, ¿verdad?, quebrantarnos y reconocer nuestros errores y nuestras fallas. Y créeme que Dios se agrada de eso. Su palabra dice, entrégame tu corazón para que tus ojos miren por mis caminos. Amén. También están pidiendo oración por Juanita, por sanación en su pecho. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Rosa pide por sanidad por un hijo perdido y que no le habla. Vamos a orar. ¿Qué le parece si hacemos oración por estas 5 peticiones? Amén, porque la oración es bien importante y más en estos tiempos que están pasando, ¿verdad?, terremotos, catástrofes. Vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentran allá en Houston, ¿verdad?, en México, en Chiapas, en Veracruz, en Yucatán, en la península de Yucatán, donde han sufrido problemas por causas del terremoto. Lo que es Quintana Roo, todo eso, ayer me dijeron que también habían sufrido roturas unas casas, y vamos a orar, ¿verdad?, por esas familias, para que Dios los bendiga y que es el tiempo de aclamar. Todos somos un ejército de hermanos, ¿verdad?, todos nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar por esas familias, esos hogares, para que el Señor, ¿verdad?, pueda mandar ángeles del cielo y pueda bendecir a esas personas que perdieron sus casas, sus hogares y aún perdieron la vida, ¿verdad? Que sabemos que este mundo está siendo devastado, está siendo destruido. Amén, por el enemigo, porque ya le queda un poco tiempo, amén, y está tirando sus patadas de ahogado, pero sabemos que Cristo tiene poder, que no hay nada más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vino a deshacer toda obra del enemigo, ¿verdad? Pero tenemos que creer, tenemos que confiar en Él. Mucha gente ha dejado de creer en Dios. Pon tu fe en Dios y créeme que Dios va a traer resultados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ya mediodía declaramos bendición sobre estas peticiones, Señor. Yo declaro, Señor, liberación, sanidad, restauración por esta hermana, Señor, que pidió oración por su hijo que no le encuentra. Declaro bendición sobre él, Padre, donde quiera que se encuentre, que ella lo pueda ver, Dios. Padre, salvo, convertido a Cristo, que le dé una llamada de teléfono, Padre, que haga una llamada telefónica y le diga, Señor, que ya se convirtió a Cristo. Yo lo declaro, donde quiera que se encuentre, esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús, Padre. Asimismo, oramos por liberación, Señor, que tú traigas liberación sobre cada familia, Señor, de estas peticiones que mandaron. Mi Dios, rompe las cadenas, Señor, rompe las cadenas de esclavitud. Tu palabra dice que la unción pudre el yugo, y declaramos que la unción del Espíritu Santo trae liberación, Señor, sobre estas peticiones. En el nombre de Jesucristo declaramos que son contestadas. Amén y amén y amén. Nuevamente estamos con el tema, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando te encuentras en medio de una tormenta?
¿qué debemos de hacer? Pues lo único que debemos de hacer es clamar a Dios, tener fe en el Señor, amén, que Dios puede hacer cosas grandes en nosotros. Pastora. Amén. Amén. Sabemos que Él es el que lo puede hacer, que Él es el que puede hacer cosas grandes y maravillosas. Mira, hay algo aquí importante que tú debes de saber en esta escritura que hemos comenzado, que se llama ahí en el libro de Marcos, del capítulo 4, del versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor dice, subámonos a esta barca, pero vamos a tener un camino que pasar, pero pasaremos al otro lado. Y muchas veces cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, la aflicción a tu vida, piensas que ahí te quedaste, piensas que ya no pasarás a lo siguiente. Mucha gente incluso dice, ya no lo vamos a hacer, ya no podemos hacer nada, se nos truncaron todas las oportunidades, este problema nos ha dejado sin vida, nos ha dejado sin aliento. Yo no sé la tormenta que tú estés pasando, si has perdido un ser querido, si tienes a un hijo en drogas, en alcoholismo, si estás pasando un problema de estos, yo solamente quiero decirte que pasarás al otro lado. Pasará ese tiempo de angustia, pasará ese tiempo de dolor, ese tiempo donde de verdad no encuentras la salida. Aquí la palabra de Dios dice que ellos pasaron. Si tú sigues leyendo en el capítulo 5, nos hace mención en el primer versículo que dice que pasaron al otro lado del mar. Quiere decir que aún en medio del conflicto, en medio del problema, tú podrás recuperar tu paz. Tú podrás recuperar la alegría, la ilusión de vivir. En ocasiones el problema, la angustia nos hace decaer y nos hace saber que ya no podremos salir adelante. Mucha gente ha tomado la puerta falsa, se termina quitándose su vida. Pero en esta hora yo te animo, te exhorto y te decimos como pastores, quizás no hemos pasado las mismas pruebas, las mismas adversidades que tú has tenido, pero hemos tenido nuestras propias tormentas, pero hemos confiado en Él. Hemos creído en Él, hemos creído que Él puede hacerlo, que Él hará todo lo que nosotros le pidamos cuando confiamos. Su palabra de Dios dice aquí, mira, aquí mismo en el capítulo 4 del versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿verdad? Cuando ya el Señor había calmado la tempestad, cuando ya todo había vuelto a la calma, dice que dijeron y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Todopoderoso para ti? ¿De verdad crees que Dios tiene ese poder? ¿En verdad crees que Dios puede sacarte de esa depresión, de esa tristeza, de esa angustia que estás pasando? Yo lo creo. Hace 10 años tuvimos la pérdida de un hermano, y te puedo decir que yo creí que no volvería a recuperar la alegría, que no podía volver a sonreír. Estábamos muy tristes, claro, estábamos perdiendo un ser querido, pero así como estos discípulos, dice su palabra, que pudieron pasar al otro lado, yo te puedo decir que salí de esa aflicción, salí de esa tristeza y nuevamente retomamos el camino en el Señor y estamos predicando la palabra y no nos cansamos de decirte, hoy estamos teniendo esta oportunidad de hacerlo por televisión y yo quiero decirte que confíes en Él. Que confíes en Él. Hay un canto que dice que aunque mis ojos no te puedan ver, con que yo no te puedo tocar, Señor, Él está ahí. Él está ahí a un lado de ti, Él está ahí enfrente de ti, atrás de ti, Él está ahí mirando tu aflicción, pero necesitas clamar, pero necesitas orar y clamar a Él, pero necesitas creer que en verdad Él puede hacer las cosas. Su palabra dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe, que Él puede hacer las cosas. Amén. Mira lo que dice aquí la escritura, lo que estaba diciendo la pastora, dice el 41. Entonces temieron con gran temor, o sea, ellos tuvieron temor. ¿Cómo Jesucristo se encuentra dormido en medio de una tempestad? Amén. Porque Él tenía la autoridad para reprender esa tempestad, ese problema en el que ellos se encontraban. Y eso es lo que Jesucristo quiere transmitirnos a nosotros. Eso es lo que Dios, ¿verdad?, quiere depositar en nosotros. Y quiere depositar autoridad sobre nuestras vidas para poder reprender los problemas, para poder reprender los vientos. Dice, ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Pues era Jesucristo. Y la misma palabra del Señor nos dice que esa autoridad que tiene Jesucristo nos la da a nosotros también para estar orando,
para estar intercediendo, para estar reprendiendo. Dice la palabra del Señor que la palabra reprender significa, ¿verdad?, expulsar al opresor, algo que está trayendo angustia, algo que está trayendo miedo y temor, y es lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. ¿Cuánta gente aún en el pueblo cristiano tiene miedo de morir? Aún cristianos tienen miedo de que pueda venir un terremoto aquí al Paso, pueda suceder algo, ¿verdad? Pueda suceder algo en Ciudad Juárez, la violencia pueda crecer más. Y eso está escrito en su palabra, que iban a pasar cosas antes de que viniera el fin, iban a suceder cosas. Pero dice su palabra que tenemos que confiar en Dios, porque la venida de Jesucristo está cerca, y si no estamos preparados para llegar a la presencia de Dios, vamos a vivir siempre en temor, siempre en angustia, siempre atemorizados por las situaciones que nos pasen, por los problemas que pasemos en nuestra vida. Entonces el Señor Jesucristo quiere que nuestra fe, nuestra confianza esté depositada en Él. Acuérdense que los discípulos, después de pasar todas estas adversidades, fueron los hombres que Dios usó, los hombres que Jesucristo usó para predicar el evangelio. Dios te quiere usar a ti, persona del Paso, persona de Las Cruces, personas de Nuevo México, personas de Ciudad Juárez. Dios, cristiano, que estás viendo este canal de televisión, te quiere usar Dios a ti para que puedas estar orando por esas familias que están devastadas en aquellas ciudades, en aquellas naciones, acá en el sur de la República, ¿verdad? Dios nos quiere orando, intercediendo, aclamando, reprendiendo los vientos. Ya no nomás preocupándonos por nuestros asuntos personales, sino ya estar orando por esas aflicciones, por esos problemas que está pasando en nuestras naciones, nuestras ciudades, ¿verdad? Y solamente el pueblo de Dios, como lo que sucedió aquí en las Filipinas, ¿verdad? Dice que un remanente, que un pueblo se puso a orar, se puso a reprender, empezaron a reprender el viento cuando vieron el huracán que estaba llegando a esa población. Ya después de haber destruido tanta gente, destruido tanta casa, ellos empezaron a orar. Ellos creyeron en la palabra, creyeron en la fe, creyeron en la oración y se postraron a orar, se postraron a clamar. Mucha gente ahí en Estados Unidos, acá en Houston, mucha gente se puso a clamar. En Miami se puso a clamar, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios contestó sus oraciones. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por esas personas que no conocen a Jesucristo, pedirle a Dios, ¿verdad? También por la paz de Jerusalén, como dice la Escritura, que tenemos que estar orando, que tenemos que estar intercediendo para que Dios pueda aumentar la fe en nosotros, para que Dios pueda sacar el temor de esas personas, de ese pueblo cristiano también, donde vive atemorizado por la problemática que está sucediendo en el mundo. Yo te hago la invitación, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo empezó a reprender, empezó a clamar, y los discípulos se quedaron maravillados. Yo veo la Escritura y me quedo sorprendido. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué poderosa palabra! Lo que Jesucristo les estaba enseñando a los discípulos, ¿verdad? De que reprendía los vientos y que los vientos le obedecían a nuestro Señor Jesucristo, y los vientos cesaban. ¿Por qué? Porque había una palabra poderosa de parte de Dios, y esa palabra significa autoridad. Si tú tienes autoridad, el temor no va a llegar a tu vida. Si la autoridad está en ti, si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, o si no eres un hijo de Dios, si no eres cristiano, te invito, te hago la invitación para que recibas a Cristo en esta tarde, lo recibas como tu Señor y Salvador, y puedas obtener esa autoridad. ¿Cuántos años tienes viviendo en temor? ¿Cuántos años tienes miedo de que un día vaya a pasar algo sobre ti, vayas a morir y no sabes a dónde vayas a ir o dónde vayas a parar? Es tiempo que le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo y lo puedas recibir como tu Señor y como tu Salvador. Ahí en ese hospital, ahí en ese hotel donde te encuentras, quizás estás drogándote, estás, ¿verdad?, usando alcohol, ¿verdad? Cristo es la solución y Él te quiere salvar, ¿verdad? Si estás ahí en tu sala y estás desesperado, no quieres salir de tu casa, ¿verdad? Si no tienes papeles migratorios, ¿verdad? Estás desesperado porque no encuentras trabajo, estás en medio de una tormenta, de un problema. Créeme que en este mundo todo lo material se va a quedar, se va a destruir. Dios está buscando tu alma para salvarte. Y si te has apartado de Dios y no te has reconciliado, reconcíliate con Dios,
Pueblo de Dios, vamos a orar por esas personas que están alejados del Señor. Vamos a interceder, vamos a reprender ese demonio que los tiene atados de drogas, de alcoholismo, ese demonio de competencia, ese espíritu, ¿verdad? De quién tiene más, quién tiene más cosas materiales. Vamos a reprenderlo y vamos a unirnos como pueblo de Dios para que Dios pueda alcanzar a toda esa gente perdida, a todo ese pueblo, ¿verdad?, que está apartado del Señor, amén, y vuelvan a los caminos del Señor, porque ya no nos queda otra cosa más que orar, aclamar, interceder y reprender, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema se llama ¿qué hacer en medio de las tormentas? Y la respuesta es orar, reprender, interceder, aclamar para que Dios pueda traer, ¿verdad?, un mover espiritual, traiga un avivamiento y muchas almas, mucho pueblo, ¿verdad?, que no está apartado de Dios pueda ser alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que hace esto. El Espíritu de Dios es el que nos empuja para poder orar, para poder interceder por esas personas que se encuentran sin Dios y sin esperanza. Amén. Pastora, ¿qué puedes decir al respecto? Amén. Mira, dice ahí nuevamente en el versículo 38 del capítulo 4, de ahí donde nos estamos enfocando, donde estamos hablando la palabra de Dios, dice, y él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién? Pues Jesús. Dice, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En esta hora te invitamos a que despiertes tu fe. En esta hora te invitamos a que, igual que ellos sintieron temor y lo único que pensaron en hacer es ir a despertar al Maestro y decirle, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ayúdanos, estamos viendo que está las olas muy fuertes, que la tormenta es demasiado fuerte. En esta hora yo te invito, pueblo de Dios, si tu fe ha decaído, yo te invito, persona que estás escuchando este canal, que estás mirando este programa, Canal 38, yo te invito a que despiertes al Señor y que le hables y que le digas, Señor, aquí estoy, tengo un problema, tengo una necesidad, me siento afligido. Estamos aquí en tu programa unidos en el amor de Cristo y queremos hacerte la invitación a ti que estás ahí en tu casa, a ti que estás ahí, que llegaste a lo mejor de visita con tu prima, con tu hermano, y te tocó esta oportunidad de escuchar esta palabra. No temas, no temas. Dice su palabra ahí en el libro de Salmos, del capítulo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice aquí que no temamos, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es el que, mira, Él está esperando que lo despiertes. Él está esperando que despiertes el poder que hay en el Señor. Él está esperando que tú le clames y que tú le llames. Al igual que estos discípulos sintieron que estaban perdiendo su vida a lo mejor, y dice que fueron y le hablaron al Maestro, hazlo en esta hora y verás que no te vas a arrepentir y podrás testificar que Él fue el que te sacó de esa tremenda aflicción. Amén. Sigue llamando a tu canal, ¿verdad? Canal 38 al 915-532-8518 para estar orando por tus peticiones, por tus necesidades. Créeme, traemos una palabra de parte de Dios que Dios puso en nuestros corazones para darte ánimo, para alientarte, ¿verdad? De que hay un Dios que está esperando a que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y empieces a pelear por tu salvación. Empieces a pelear por la salvación de otros, empieces a pelear por la salvación de tu familia, aún en medio de la tormenta en que te encuentres, en el medio del huracán que te encuentres, del terremoto, aún ahí está Dios, aún ahí Dios quiere hacer algo, ahí Dios quiere hacer milagros, maravillas, señales. Hay otra historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, habla acerca de la historia del apóstol Pablo, que se encontraban, ¿verdad? Se encontraban en un huracán. Dice que la nave estaba siendo removida. Dice que todos los que se encontraban en esa tripulación, ¿verdad? Dice que empezaron a asustarse, empezaron a tener temor, empezaron a tener miedo. Dice que el huracán que estaba pasando ahí en ese libro, en el libro de los Hechos, dice que se llamaba
Euroclidón, ¿verdad? Era un huracán que estaba moviendo el barco, y dice que los tripulantes se asustaron y empezaron a tirar todo por afuera del mar, en el mar, ¿verdad? Fuera de la barca, se empezaron a asustar, empezaron a tener temor. Entonces Pablo les habla y les dice, ¿verdad? Que no tuvieran miedo, que tuvieran ánimo, amén, que él era un hombre de Dios, que Dios había escuchado su oración para que se calmara esa tempestad. Ahorita en la actualidad quizá tú estés, ¿verdad? Llevándote tus cosas porque tienes miedo de lo que está pasando, estás vendiendo todo. No te desesperes, ¿verdad? Empieza a confiar en Dios, confía en Dios, como esas personas que perdieron sus pertenencias, ¿verdad? Esos terremotos que sucedieron, y cuenta se dieron cuando llegó ese terremoto. Nosotros como hijos de Dios y personas que nos están escuchando, que no se han acercado a una iglesia, que no han tenido una relación con Jesucristo, ¿verdad? Es tiempo de que se acerquen a Dios y empiecen a clamar a Dios, empiecen a pedirle a Dios que Dios les dé paz, que les dé tranquilidad en este mundo que se está devastando, que se está destruyendo. Amén. Empiecen a orar, a clamar a ese Dios para que Dios, ¿verdad?, pueda llegar a la puerta de su corazón y tocar su puerta, y Él pueda entrar con ustedes. Dice la Biblia ahí en el versículo 22 del libro de los Hechos, capítulo 27, dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Si tú sirves a Dios y te acercas a Dios, van a venir los ángeles de Dios y te van a decir: mira, hey, no tengas miedo, no tengas temor, mejor empieza a orar, empieza a reprender, para que Dios pueda traer solución para tu vida y pueda salvar tu alma. Yo te invito en esta tarde que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y únete al pueblo de Dios, únete a una iglesia. Únete a una iglesia para que te des cuenta todo lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios trae muchas promesas. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque dice que Dios es malo, que Dios es injusto. Es mentira. Dios no es malo, no es injusto. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Hay un enemigo que quiere destruir la humanidad. Y ese enemigo está en contra de Dios, está en contra de las cosas de Dios. Y tenemos que pelear por nuestra salvación, tenemos que pelear por nuestra vida. Prepárate, empieza a levantarte en el nombre de Jesús. Tenemos a un Cristo de poder, a un Cristo de bendición que trae vida. Él no trae muerte. El que viene a matar, robar y destruir es el diablo, y él quiere destruir familias, hogares, él quiere destruir jóvenes, él quiere destruir personas por medio de las drogas, del alcoholismo. Y tú tienes que levantarte, hijo de Dios, cristiano, levántate en el nombre de Jesús y empecemos a orar, a pelear por todos los que se encuentran apartados del Señor, para que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Pastora, ¿qué dices al respecto? Amén. Seguimos ahí leyendo ahí en el capítulo 27 del libro de Hechos. Mira, dice ahí: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. En esta hora queremos decirte que quizás estas personas que han perdido sus pertenencias allá en Houston, ¿verdad?, ahorita han sido evacuados de sus casas. Muchos de ellos quizás ya no saben si al regresar van a encontrar su casa. Pero yo quiero decirte que eso es algo necesario. Claro, pues ahí vivimos en nuestras casas, ¿verdad? Pero lo más importante es nuestra vida. Lo más importante es nuestra alma. Lo más importante es la fe que podamos tener en Él. Dice que aún brame los ríos, aún tiemble la tierra. Dice el Salmo 46, nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza está en Él. Dice su palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Dice su palabra que Él es el que nos lleva, dice que es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice su palabra que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, debe de estar en nosotros, debe de estar en ti y en mí. Estamos a punto de terminar el programa Unidos en el Amor de Cristo. Te hacemos la invitación el próximo martes a las 11:30 de la mañana para que sintonices tu canal 38. Estamos a punto de despedirnos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando sobre tu vida. Asimismo, ¿verdad?, se despide mi esposa y nos despedimos de este lugar.
Así es. Gracias por acompañarnos a tu canal 38 Unidos en el Amor de Cristo. Esperamos que estés con nosotros la próxima semana y que el Señor te bendiga ricamente. Amén.